Ya. Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural Babeque. Esta noche nos honra con su presencia la doctora Luisa González de Bogar, precisamente porque estamos en el mes de septiembre, que es el mes de lucha contra la lepra. La doctora hizo un acercamiento a la secundaria Babeque y la atrapamos aquí para el Centro Cultural Babeque. Así que yo quisiera presentarla formalmente. La doctora Luisa González de Bogar es médico cirujana dermatóloga, es directora adjunta de servicios quirúrgicos en el Instituto Dermatológico y Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogar Díaz. Y también ella es vicepresidente del Patronato de Lucha contra la Lepra. Ella es pionera de los micro y mini injertos de pelo en la República Dominicana e introdujo la cirugía dermatológica en el país, creando la escuela de dicha especialidad en 1987. Antes de comentar, la doctora me estuvo diciendo que fue a partir de 1982, doctora, o 72, que se ha dedicado el mes de septiembre al mes de lucha contra la lepra. Bueno, pues buenas noches y saludos para todos ustedes. Pues, estamos en casa, ¿verdad? Porque como hemos estado todo el tiempo muy vinculados a la familia del Babeque, desde primaria y secundaria con mis dos hijos, pues para mí realmente es mucho gusto estar con todos ustedes. Sí, fíjate, desde el año 1972, mediante un decreto y un acuerdo instituido entre el Ministerio de Salud Pública y el Instituto Dermatológico, pues septiembre está programado como el mes de lucha contra la lepra. Mediante este acuerdo, pues el Ministerio de Salud y el gobierno entregaron, vamos a decir, hicieron un acuerdo con la institución para que fuera el director, el gestor del Programa Nacional de Control de la Lepra. O sea que desde el 1972, el Instituto Dermatológico es el organismo gestor para todo lo que tiene que ver con el control de la lepra. Y comentaba con Cecil antes de iniciar esta comunicación, este conversatorio, que algo que nos preocupa es que todavía a la fecha, desde el 1966 comenzó realmente la ejecución y en el 72 pues se firmó el acuerdo, pero hasta la fecha todavía continuamos teniendo pacientes con lepra, o sea que tenemos 56 años de ejecución y todavía presentamos pacientes, sobre todo lo que es la región fronteriza y el grupo del este, el grupo del este, porque realmente por muchas condiciones, como yo digo, hay gente que nos gusta, no nos gusta, pero realmente tenemos un país vecino que sus controles de salud realmente no son los más adecuados y naturalmente tenemos que afrontar esa solución, afrontar esa situación y buscarle soluciones. Entonces, sobre todo lo que es la región fronteriza, y yo digo en el este porque tenemos un gran grupo de personas que al principio era el empleado de las zonas cañeras, los braceros cañeros, y ahora son la mayoría los de la construcción o los de los empleados de hotelería. Pero estamos para servir y creo que esa es una de las grandes funciones y ejecuciones de la institución, tratar de hacer una ejecución de un programa y de un control. Otra situación es que la lepra tiene tres pasos, tres secuencias, que es el control, la erradicación y la eliminación. El programa nuestro está ahora mismo en lo que es la erradicación. Pensamos, igual que la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que para el 2030 quizás la mayoría de los países ya están en la fase de la eliminación. Eso quiere decir que ahora mismo tenemos 135 millones de personas que son nuevos pacientes cada año. Quiere decir que programados para el 2030, quizás podamos reducir esa cifra a 35 millones todavía a nivel mundial de nuevos pacientes. También comentaba que, por ejemplo, en la mayoría de los pacientes nuestros son pacientes con lepra lepromatosa. La lepra tiene dos polos de presentación, que es la lepra indeterminada, que es una lepra que no causa ningún tipo de deformidad ni de incapacidad,
y que se puede presentar como una simple mancha blanca en la piel, en la cual no sientas ninguna sensación térmica, ni frío, ni calor, ni dolor, hasta la lepra lepromatosa, que es la lepra que si la dejamos evolucionar espontáneamente sin ningún tipo de tratamiento, puede causar deformidades en el paciente e incapacidad. Y naturalmente los casos que hemos descubierto hasta ahora, hasta septiembre, van en el renglón de 148 pacientes nuevos diagnosticados. Son la mayoría pacientes de lepra lepromatosa, pero sin presentar incapacidades. Pues bien, también hablando de este tipo de pacientes, vamos a decir, nuestro target, nuestro objetivo es que los pacientes no lleguen a tener incapacidades. ¿Por qué? Porque es un paciente que al no tener ningún tipo de sensación, pues le pone la mano a utensilios de cocina caliente, tiene pérdida de la falange distal, tanto de las manos como de los pies, tiene lo que se llama el mal perforante plantar, que son úlceras a nivel de los pies, tiene deformidades en el tarso, deformidades en las manos, los pies, tiene reabsorción cartilaginosa a nivel de los pabellones auriculares o a nivel de la nariz, trastornos oculares, trastornos neurológicos, y ese paciente es un paciente que se queda desvinculado de lo que es la vida, vamos a decir, social y productiva. Y a eso están dirigidos todos nuestros objetivos, a evitar que ese paciente sea discriminado y sea apartado y sea un ente que no sea productivo o que no tenga una vida socialmente sana y totalmente desvinculado. Si ustedes recuerdan, teníamos los leprocomios anteriormente y la lepra es una enfermedad bíblica que tiene mucha discriminación, inclusive hasta el día de hoy tenemos 150 países que tienen leyes discriminatorias, como hay discriminación a los pacientes que tenían HIV o a los pacientes que tenían tuberculosis. También tenemos leyes discriminatorias todavía existentes en 150 países, y eso es uno de nuestros objetivos a nivel de la OMS, de la OEPS, tratar de eliminar toda esta discriminación. Hay países que inclusive el paciente con lepra no se puede montar en autobús, en un transporte público, o que exista el derecho al divorcio si se identifica que la pareja tiene lepra. O sea, todo ese tipo de discriminación, de abuso social y de condiciones humanas contra la dignidad humana es uno de los, vamos a decir, de los objetivos de la mayoría de los programas de lepra. Doctora, usted me dijo al principio que le gustaría que esta presentación sea un poquito interactiva. Sí, a mí me gustaría que fuera más bien interactiva. Yo traje algunas vistas, vamos a decir, algunas diagramaciones para servir de estímulo al interlocutor, pero también a mí me encantaría que la mayoría de las personas pudieran también cualquier duda, o sea, que esto sea un conversatorio más que nada, que sea una comunicación interactiva para que cualquier tipo de, vamos a decir, de duda o de cuestionamiento, pues sirvamos como una vía para su conversatorio, para aclarar cualquier tipo de... Vamos a decirles a los participantes entonces que cualquier deseo de preguntarle algo pueden hacerlo levantando la mano. Claro, eso lo hace mucho más. O me la escriben en el chat y buscamos el momento propicio para que usted responda a esa pregunta. Yo aprovecho para preguntarle, la persona que está contagiada de lepra no es altamente contagiosa, ¿verdad que no? No es altamente contagiosa, pero sí lo puede ser. O sea, no es tan fácil contaminarse de lepra. Tiene que ser un paciente que tenga, vamos a decir, una convivencia continua y estrecha con el paciente de lepra. Y usualmente es por vía aérea. O sea, el paciente que por las partículas salivares o por los fomites, pues pueda servir como ente infeccioso, pero es con una convivencia íntima y continua. Y también por los utensilios de comida, utensilios domésticos, por ejemplo, los cubiertos, los platos, todo ese tipo de aditamentos de
diarios de la alimentación también pueden servir como contaminante, pero debe haber una cohabitación, o sea, una comunidad estrecha. Sobre todo nos resulta muy interesante, o lo que nos hacemos en las visitas intradomiciliarias es cuando detectamos un paciente nuevo con lepra, pues tratar de seguir y de consultar y de supervisar a todo lo que es su núcleo familiar, todo el núcleo social y el núcleo comunitario. Por ejemplo, si detectamos un caso nuevo, no solamente el núcleo familiar, sino los parientes cercanos o la comunidad. Nosotros tenemos algo que es muy interesante, que es las visitas o los arqueos extradomiciliarios a la comunidad. Por ejemplo, el año pasado se hicieron visitas intradomiciliarias del monto de 14.500, creo, poblaciones o comunidad, perdón, viviendas, 14.500 viviendas más o menos, pero al mismo tiempo se hicieron un arqueo de casi 29.000 visitas extradomiciliarias. O sea, y para eso contamos con un personal que es muy, vamos a decir, es un privilegio contar con ese personal porque es muy importante para dar un servicio, que son los visitadores de campo, los auxiliares de campo, ese personal paramédico que se dirige todos los fines de semana al más lejano rincón de la geografía nacional para poder hacer esas visitas extradomiciliarias y llevar también, déjame decirte, el Programa Nacional de Control de Lepra, que todos los medicamentos son gratuitos aportados por la OMS o EPS, son supervisados con una vigilancia estricta y son contabilizados, son documentados. O sea, el paciente que se le lleva su tratamiento, ese auxiliar de campo tiene que darle vigilancia a que el paciente tome su terapia y lo documenta de que el paciente tomó la terapia. Y así llevamos una vigilancia estrecha. El tratamiento es por 3 años. Desde el 1982, pues hay lo que se llama la poliquimioterapia, que son 3 antibióticos para evitar la resistencia de uno o de otro antibiótico de la bacteria del bacilo de Hansen. Entonces, esa poliquimioterapia en conjunto evita que el bacilo haga resistencia. Y esa poliquimioterapia es llevada a cabo por 3 años. A los 3 años, pues naturalmente ese paciente se hace seguimiento cada 2 o 3 meses de cómo va el conteo de los bacilos, se le hace su biopsia, se hace la baciloscopía y todo esto, pues vamos viendo cómo va el seguimiento, cómo va el curso y la evolución y la respuesta del paciente. Si el paciente es dado de alta, que su conteo de bacilo es suficientemente negativo, pues naturalmente ese paciente es seguido todos los meses por un curso de 2 años más. Es decir, entonces, que la lepra se cura. La lepra se cura. Y fíjate que uno de los ADGOT importantes de nosotros, yo digo que el Instituto Dermatológico fue pionero en ese campo, porque hablar de un, vamos a decir que de algo, un tema muy tabú desde el 1966, que fue cuando iniciamos el programa, a nivel de marketing, a nivel de la televisión. Muchas de personas ya que tienen, vamos a decir, más de 50 años, quizás recuerden unos spots publicitarios que se pasaban en la televisión, que decía una mancha en tu piel en la cual no sientas ni calor ni frío, puede ser lepra. Y eso causó un hito histórico, porque hablar de algo todavía, fíjate, no se habla mucho de HIV o del mismo COVID que lo tuvimos lo tenemos todavía. O sea, hacer un marketing y enfrentar un programa, un problema de salud pública como ese, de primera índole, en esa época causó realmente un revuelo. Y fíjate que tú dices que tú te recuerdas, mucha gente se recuerda. Terminaba así, la lepra se cura. Se cura, la lepra se cura, lo que hay que tomarlas en diagnóstico precoces y evitar lo que son las deformidades del paciente y la incapacidad del paciente.
ahora mismo tenemos ya lo que tenemos a nivel del leprocomio, todavía existe a cuidado de una monjita, pero son pacientes muy ancianos que fueron diagnosticados en una época muy tardía y que lamentablemente pues la mayoría tienen incapacidades, pero las pacientes que tenemos ya dentro del Programa Nacional del Control de Lepra, que elabora en el Instituto Dermatológico bajo la dirección del doctor Juan Periche, el doctor Sócrates Canario, el doctor Miguel Lora, pues esos pacientes, más los auxiliares de campo, esos pacientes difícilmente presenten incapacidades. Hasta ahora están dados de alta 14,000 pacientes en toda la jornada del control de lepra desde 1966 hasta el momento. Hay 10,000 que están, o sea, 14,000 y algo diagnosticados, 10,000 están dados de alta y tenemos aproximadamente 700 pacientes que están en observación. Eso quiere decir que después de 3 años en tratamiento, pues seguimos la observación por 2 años adicionales y 300 y algo, creo que es 384, están ahora mismo en tratamiento, supervisado bajo vigilancia y documentación. Doctora, usted me dijo un número que me sorprendió en un principio sobre cuántos pacientes nuevos se han diagnosticado en lo que va de este año. ¿Usted puede dar ese número al público? Sí, ese número hasta ahora, hasta septiembre, está en 148 pacientes nuevos diagnosticados y lo hemos diagnosticado en las visitas extradomiciliares en las comunidades. Yo te decía que tenemos lo que se llama el personal de apoyo, el personal de campo, que se dirige a las comunidades, a cualquier población y hace ahí un arqueo. Cuando descubrimos un paciente, pues se visita toda esa comunidad, toda esa población, todo ese pueblo, todo ese sector y ahí encontramos casos nuevos de lepra. Naturalmente tenemos vamos a decir, el privilegio o la salvedad de que esos pacientes han sido diagnosticados en fases precoces, en una fase inicial y no hemos llegado a lo que se llama las incapacidades, que es lo que queremos diagnosticar. Y el otro, vamos a decir, el otro target, el otro lineamiento es diagnosticar sobre todo los niños, los menores de edad. ¿Por qué? Porque los menores de edad, como te decía, la lepra tiene un amplio espectro de presentación. O sea, un paciente puede estar ya contaminado y no hacerse clínicamente evidente desde 5 meses hasta 20 años. Entonces, un paciente que diagnosticamos en una edad, en una infancia temprana, quiere decir que evitamos que ese paciente a los 20 años siga contaminando un grupo de población. Y esto desde el punto de vista del Ministerio de Salud, de los programas de salud de atención primaria, pues una carga. Y además es un paciente que está contaminando. Doctor, ¿usted tiene alguna foto ahí de cómo luce la lepra en su etapa temprana? No lo tengo porque realmente yo la secuencia de las, vamos a decir, de las vistas que tenía más bien era dirigida a algo más estético. Ajá. Y comenzamos con, bueno, con algo que es apasionante, que es la lepra. Pero te puedo decir que la lepra en etapas iniciales tiene varias presentaciones. Es igual que la sífilis, nosotros le llamamos la gran simuladora. ¿Por qué? Porque puede presentarse con muchas variantes dermatológicas, desde una piel muy seca. El paciente ve que sobre todo en las extremidades superiores e inferiores, la piel del paciente se torna como brillante, apergaminada, muy seca y descamativa, o puede presentarse como una mancha de color claro, más clara que el resto de su piel, o pérdida de pelo en un área determinada de la piel, tanto de los brazos como de la pierna, o también puede tener alopecia de las cejas. Ya esas son etapas, vamos a decir, iniciales. Inclusive el que nosotros decimos que el que no piensa en lepra no diagnostica lepra y pasa por debajo de la puerta porque se diagnostica y se confunde con muchas otras enfermedades o otros muchos síntomas dermatológicos como resequedad de la piel, dermatitis de contacto, psoriasis, tiña, las micosis superficiales, o sea, se presenta como muchas variantes. Ya en una etapa ya más avanzada, se puede presentar como placas o manchas, vamos a decir, con un borde muy definido que tenga el centro claro
y toda la periferia como eritematosa, como color rojizo, muy delimitada, medio circinada, como si fuera un encaje, o puede presentarse también como nódulos, como tumoraciones a nivel de los lóbulos, de los pabellones auriculares, o también a nivel, por ejemplo, de la nariz. Vemos que el paciente pierde el dorso nasal por la reabsorción cartilaginosa. O sea, hay muchas formas de presentarse la lepra. Entonces, ¿la lepra es un virus? ¿Es una bacteria? ¿Qué es la lepra? Es una bacteria que fue descubierta por Hansen, por un eminente científico alemán, y el bacilo se llama bacilo o bacteria de Hansen en su honor. Es un bacilo, es una bacteria, por eso el tratamiento es una poliquimioterapia dirigida a 3 antibióticos que en sinergia actúan contra los diferentes mecanismos de propagación o vamos a decir, de multiplicación del bacilo, de la bacteria. Es una bacteria. Por eso puede ser curado. Bien, qué bien. Bueno, doctora, si usted quiere, podemos pasar a su segundo tema. Bueno, pues fíjate, hablando de la piel, perdón, esto no me va aquí, ok. Bueno, pues hablar de cuidado de la piel es como un tema muy, muy amplio realmente, y la piel es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que vemos en cualquier individuo. Cuando uno ve cualquier característica en un individuo, lo primero que nota es si está manchado, si tiene arrugas, si tiene línea, si tiene cualquier tipo vamos a decir, de presentación sintomática. Y naturalmente es como la carta de presentación inicial en cualquier tipo de personas. Y por eso es tan importante mantener una piel sana, porque la piel, yo digo que ahora mismo para tú tener hasta, vamos a decir, éxito en la vida, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Por eso las personas protegen tanto lo que es la piel, el pelo, su presentación física, porque el éxito, nos guste o no, va muy vinculado a la carta de presentación del paciente. O sea, un paciente que tenga una gran capacidad intelectual, pero presenta mancha, no se ve cuidado, se ve deteriorado, no es un paciente que pueda tener, vamos a decir, una puerta abierta al éxito. Inclusive desde el punto de vista laboral, se busca que la persona tenga una presentación agradable, y tú lo sabes que es así. Entonces la piel también tiene los anexos, que es el pelo y las uñas, y también deben ser cuidados apropiadamente. ¿Cómo influyen los alimentos en la piel? Bueno, pues eso es uno de los grandes factores. Mira, ahora estamos hablando de por ejemplo, la pérdida que tuvo el mundo hoy de la reina Isabel II. La piel requiere disciplina. Y yo tengo entendido que esa señora, que en paz descanse en el día de hoy, era una señora con una vida disciplinada. Y eso nos dejó un gran legado, una gran herencia, desde el punto de comportamiento de su personalidad, pero también la disciplina en cuanto a la alimentación, al ejercicio, a la ingesta de ciertos alimentos. Y naturalmente tratamos de educar a la población para que lo que es la comida chatarra, la comida que tenga tantos, vamos a decir, elementos nocivos, vamos a decir, preservantes, colorantes, que tratemos de no consumir, y las grasas no, vamos a decir, no insaturadas, que lo que causan es daño a la piel. Que traten de no consumir eso, porque se expresa. La piel lo que hace la piel es un gran marcador y nos señala todo lo que está ocurriendo en el sistema, todo lo que está ocurriendo en nuestro organismo. Yo decía que hay alimentos que realmente son nocivos. Por ejemplo, mira, el azúcar, el gran consumo de azúcar es muy dañino. Por ejemplo, perdón, pero las bebidas carbonatadas,
eso es algo que es sumamente dañino para la piel. Y una bebida de esa que no voy a mencionar por condiciones, ¿verdad?, de vinculación comercial, pero hay bebidas carbonatadas que tienen una cantidad de azúcar que es exorbitante. Y no solamente por la piel, sino por el daño que le hacen al metabolismo y al sistema endocrinológico, o sea, a nivel renal, a nivel visual, a nivel circulatorio. Eso es algo que debe estar totalmente proscrita. La cafeína en uso no moderado también causa mucho daño porque puede producir, acelerar lo que son las rítides. ¿Por qué? Porque es un vasoconstrictor también. Entonces, igual que la nicotina, igual que fumar, el hecho de fumar, nosotros tratamos de educar al paciente de que no fume, porque realmente cuando tú fumas, la liberación del humo, hay lo que se llaman radicales libres. Los radicales libres son electrones, son cargas negativas que producen una vasoconstricción. Fíjate que es tan sencillo que el paciente que fuma se nota. La piel es una piel con una coloración no muy, vamos a decir, que no se ve sano, se ve de un color amarillento, se ve pálido. Inclusive el paciente fumador presenta con mayor frecuencia rítides a nivel periorbitario, lo que se llaman las patas de gallo, o a nivel peribucal, que es lo que denominamos las código de barra. ¿Por qué? Porque el paciente hace esta expresión y frunce tanto los labios, además se quema en cierta forma todo lo que es la piel alrededor del labio. Las bebidas alcohólicas, naturalmente, hay que tomar con moderación y por eso tratamos de que el paciente que fume, pues uno trata de orientarlo, que trata de tomar lo que son los fenoles, que son los vinos, y sobre todo lo que es el vino tinto, porque se ha visto que naturalmente una copa de vino tinto o de vino blanco al día no hace daño, pero fuera de eso sí. Y la sal, naturalmente, porque la sal es un elemento que en cantidades no moderadas también produce daño a nivel renal. Y recuérdate que el hígado y los riñones son realmente los que metabolizan y mantienen una homeostasis y un metabolismo en condiciones estables. ¿Cuáles son los alimentos que pueden ayudarnos a tener una piel saludable? Bueno, pues lo que son todos los vegetales, la fresa, el limón, el plátano, el aguacate, la papaya, pero en sí todos los vegetales y todo lo que son las frutas, pues se ha visto que naturalmente son un aporte vitamínico importante y la piel para funcionar adecuadamente necesita mucha agua. Volvemos al axioma de siempre, 8 o 10 vasos de agua al día y naturalmente consumir una gran ingesta de vegetales o de frutas. Respecto a la mascarilla, bueno, pues un cambio muy amplio, pero naturalmente a todos les preocupa, inclusive las personas hacen una cantidad de mascarillas a nivel hasta doméstico, que yo lo encuentro muy apropiado y muy positivo. Hacemos mascarillas de aguacate, de miel de abeja, de avena. Todo eso es beneficioso y es propicio porque aportamos nutrientes. La piel se nutre, la piel absorbe todo lo que tú le pongas. La piel es una esponja que absorbe todo lo que se le ponga sobre ella. Y esa epidermis agradece. La capa córnea de la piel agradece todos los nutrientes que tú le puedas aportar. Hay una serie de mascarillas que naturalmente están dentro de los renglones de las casas farmacéuticas. Hay muchas casas farmacéuticas que tienen una gran cantidad de mascarillas a disposición de lo que llama OTC o over the counter para que el paciente lo pueda comprar libremente. Neutrogena tiene una gran cantidad de mascarillas, que es una de las grandes casas farmacéuticas que el paciente lo puede adquirir sin ningún tipo de prescripción. Y también hay otra casa farmacéutica que es Martyder, que también lo pueden encontrar. Doctora, antes de que usted continúe, había una pregunta que decía que si los vegetales congelados eran igualmente saludables o efectivos para la piel. No, no son igualmente efectivos ni saludables. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de vegetales que luego de tú, vamos a decir, no usarlos
en el momento correcto, en el momento actual, en el ahora, pierden ciertas propiedades. Por ejemplo, la vitamina C se pierde. La vitamina C se pierde, se metaboliza, y por eso es que nosotros hacemos tanto énfasis en que el paciente consuma los vegetales íntegros, los vegetales frescos, porque congelado no es igual. Lo mismo No, sobrecocidos también, ¿verdad, doctora? Que la tampoco, sobrecocción tampoco. Pierden sus propiedades vitamínicas. O sea, lo correcto son los vegetales o crudos o cocidos, pero que sean turgentes por poco tiempo o pasados en un wok, que solamente sean un pase, que no pierdan, que no se volatilicen todas sus propiedades alimenticias. Por eso es que, por ejemplo, tú lo sabes, uno le dice al paciente, tan pronto exprima un jugo de naranja, tómatelo en ese momento, en el acto, porque se pierde. Inclusive las vitaminas C a nivel, por ejemplo, de cremas o de serum, ya vienen con una serie de descargas que eso es completamente, vamos a decir, controlada para que el paciente, ese serum, no, cuando exista la descarga, no se dañe el contenido no pierda he las visto propiedades. algunos, doctora, que vienen separados y que hay que mezclarlos al momento. Que Por hay que eso mezclar mismo, el ¿verdad? Para que momento no se degraden. para que no se degrade, exactamente. Eso es realmente lo adecuado y lo correcto. La persona que le preguntó por los vegetales congelados le pregunta también por las frutas. Por ejemplo, uno a veces compra las fresas congeladas y hace su batida. ¿Esas fresas han perdido muchas de sus propiedades o no? Han perdido parte de sus propiedades. Han perdido parte de sus propiedades. Lo correcto es utilizar la fresa que te venden en el rack plástico y tratar de utilizarlas en el acto. Esa es una de las características de la fruta, para que no pierdan sus condiciones de sus propiedades vitamínicas. Respecto a lo que hablábamos de las mascarillas, bueno, pues aquí hay una serie de datos que dicen que una piel acnéica, no tenemos público, tengo entendido que sean adolescentes, pero quizás las madres tengan algún interés, que son las pieles con tendencia acnéica con los puntos negros. Los puntos negros son los denominados comedones. ¿Qué pasa con este tipo de pacientes? Que es la producción sebácea, que en contacto con el oxígeno, pues se oxidan y se ponen negras. Pues esos tipos de pacientes, nosotros tratamos de orientarlo primero a que no se expriman, que no se hagan una extracción, porque causa cicatrices a nivel de la dermis, y que si van a usar una mascarilla que les propicia, que sean de té verde, que sean de kaolín, que sean de barro, y que eso tiene propiedades, vamos a decir, antiinflamatorios, porque la mayoría de los procesos acnéicos son procesos inflamatorios, y por eso el paciente tiende a tratar de exprimirlo, primero porque les molesta verse con ese tipo de lesión, pero también se ve a base con una base eritematosa. Entonces, ese proceso inflamatorio, lo adecuado es poner mascarilla, puede ser a nivel casero. Por ejemplo, el pepino también, que todo el mundo lo utiliza. El pepino, la miel de abeja, lo pueden utilizar batido y ponerlo sobre el acto, dejarlo 15 minutos y enjuagarlo primero con agua tibia y después un golpe de agua fría para cerrar los poros. Respecto a lo que hablaba, por ejemplo, la piel mixta, que no tenga rojeces, que no tenga lo que se llama, no tenga rosácea, también puede utilizar las vitaminas C. La vitamina C puede ser una mascarilla, como hablábamos, de la fresa. La fresa también podemos utilizar la papaya, que tiene vitamina C y tiene vitamina A. Hay una serie de mascarillas, pero que ya de uso comercial. Las mascarillas que son las hidrogel, las hidroplásticas que se desprenden, son de gran utilidad para los pacientes en los extremos de la vida. Los pacientes que tengan acné. ¿Por qué? Porque este tipo de hidrogel tiende a levantar la capa córnea, y ese paciente, al levantar la capa córnea de la epidermis, pues entonces podemos hacerle la extracción de los puntos negros o de los comedones. Y después vienen las mascarillas en crema, que son utilizadas para pacientes con pieles mixtas, las pacientes
los pacientes con mascarilla de arcilla, también los pacientes jóvenes, los adolescentes que tienen brote acneiforme, y las mascarillas iluminadoras que son para los pacientes con piel mixta o los pacientes ya con una piel, vamos a decir, adulta o madura. Respecto al maquillaje, mira, es muy importante porque los pacientes, vamos a decir, los adolescentes tienden a improvisar utilizando cualquier tipo de maquillaje y deben utilizar maquillaje que no tengan contenido oleoso o ácido linoleico o que no tengan petrolato, porque eso les obstruye más los poros, le dilata los poros y tú ves los pacientes con los poros dilatados y lo que hace una reacción inflamatoria. Entonces, esa piel que no puede excretar el sebo, pues ahí tenemos los brotes de acné. La idea es que el paciente vamos a decir, el paciente adolescente que tenga por condiciones genéticas o por condiciones endocrinológicas o por la edad, que tenga propensión a hacer los brotes acneiformes, que utilice maquillaje en base de agua. Por ejemplo, hay una casa que yo no tengo ningún compromiso con ninguna casa cosmética, pero hay una cantidad de casas que es la línea Babé, el mismo Clinique, que tienen los aguafluidos, que son maquillajes en base de agua, que son muy, vamos a decir, muy propicios para ese tipo de pacientes. También los polvos translúcidos, bases de agua, o sea, ese tipo de pacientes. Esas son las recomendaciones para nosotros, para que comiencen, ¿verdad? Porque quieren comenzar a utilizar su maquillaje y eso lo entendemos. Respecto a la piel en la oficina, fíjate, nosotros la mayoría que estamos, creo yo, 8 horas inmersos en un ambiente laboral, hay ciertas condiciones que son importantes. Por ejemplo, no se debe poner un aire acondicionado en 18, en 16, con un frío que te reste, porque ese exceso lo que hace es que te resta humedad. Lo adecuado es que pongamos el aire acondicionado entre 22 o 24 grados centígrados, ni menos, ni menos, ni más. Hay una serie aquí de señalamientos que realmente lo que dice es que pasar demasiado horas en la oficina, ¿qué pasa? También es bueno. Debo señalar, por ejemplo, las luces, no solamente el ambiente de la temperatura, sino también hay pacientes que me preguntan que si las luces del ordenador, de la PC, o las luces naturalmente, las luces LED, que si pueden causar algún tipo de trastorno a nivel de la piel. Pues mira que sí. Por eso nosotros le decimos que el paciente no tiene que estar expuesto al sol para mancharse. Este tipo de radiación lumínica también puede estimular los melanocitos, también puede producir melasma o cloasma a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque la radiación lumínica también es estimulante para la deposición de los melanocitos y de la melanina. Entonces, ese paciente, aunque esté en la oficina, tiene que ponerse protector solar. Sí, yo leí eso, doctora, que si uno trabaja frente a una computadora, aunque sea de noche, esa luz azul de la computadora, usted debe protegerse de ella con protector solar. Con protector solar. Y también si está bajo una lámpara o algo así, también ¿Cuán debe fuerte ese protector solar que hay que ponerse para la oficina? ¿30, 40, 50? 30. El protector, lo que llama el City Block, es de 25 a 30. También eso depende del fototipo del paciente. Por ejemplo, pacientes que son de piel mestiza, pues podemos utilizar un factor de protección de 15 a 30. El paciente de piel clara, lo correcto de 30 a 50. Pero debo señalarte que el factor de protección solar o radiación lumínica tiene ciertos tipos de componentes que hay algunos tipos de pacientes que me preguntan, yo uso una pantalla de 80 o de 100. Esos tipos de pantallas realmente lo que tienen son antioxidantes, hidratantes o humectantes, que se ha visto que ese tipo de antioxidante naturalmente tiene una protección porque
actúan como una barrera contra la degradación o contra la degradación del ADN celular. O sea, que el uso de antioxidantes como la vitamina E, la vitamina A, cierto tipo de hidratantes o de humectantes como el ácido glicólico, el ácido acelaico, actúan como protectores también. O sea que es una sumatoria a los factores de protectores solar. Los filtros que actualmente se utilizan, por eso son filtros mixtos, son filtros físicos y filtros químicos. O sea, filtros físicos son los que tienen óxido de zinc o tienen aluminio o tienen óxido de zinc o tienen calamina o tienen lo que llamamos unos protectores físicos que los pacientes en cierta forma se molestan, titanio de zinc, se molestan al ponerlo porque dicen que la piel le queda como blanquecina. Entonces, muchas casas farmacéuticas lo que han hecho es los filtros mixtos, o sea, los filtros que tienen el dióxido de titanio, el óxido de zinc, más cierto tipo de, vamos a decir, de tintes. Fíjate que la mayoría de los protectores solares ahora vienen con color. Eso quiere decir que actúan como una base para el maquillaje. Entonces, ese paciente que se sentía molesto con ese protector solar, como si tuviera una careta, pues ya vienen con dos tipos de colorantes más bien, para piel clara y para piel mixta o para piel oscura. Y los protectores solares, los filtros solares deben ser utilizados mínimo 15 o 20 minutos antes de tú exponerte a la radiación lumínica. ¿Por qué? Porque lo que son la benzofenona, los cinamatos, ese tipo, los Parsol 1789, que son los componentes, vamos a decir, químicos de protección solar, necesitan, y los físicos necesitan un acoplamiento a las proteínas de la piel. Y eso lleva un tiempo de acoplamiento de por lo menos 20 minutos. Fíjate que hay algunos pacientes que te dicen que hay protectores solares que le dan alergia o que les pica o le molesta o le molesta a nivel de los ojos o le pica a nivel de la piel. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es reacción de fotosensibilización. Si sales con ese filtro que no está integrado a la piel en el momento antes de, es un filtro que lo que actúa es, no tiene ningún tipo de actuación, al contrario, lo que hace que te irrita. Entonces le decimos al paciente que debe de ponérselo por lo menos 20 minutos antes de salir al sol. Usted sabe, doctora, que cuando mis hijos eran pequeños, la gran protesta era que cuando estábamos en la playa, yo les ponía la crema en el apartamento antes de bajar a la playa. Y ellos me decían, tú me la pones allá, déjame, tú me la pones allá. Y yo le decía que no, especialmente porque a mí me interesaba mucho protegerle los pies, porque yo tuve una vez una experiencia muy mala, que se me quemaron los pies malamente en el sol, en un bote. Y después yo no me podía poner zapatos. Entonces yo le decía, después que están en la playa y están sucios de arena, yo no le puedo embarrar los pies. Y yo lo embarraba embarradito en la casa. Y esos muchachos locos por coger para la playa. Pero ahora mismo mi hija hace lo mismo con su hija. La embarra en la casa para... Eso es lo correcto, eso es lo adecuado, porque es que el que tiene una edad pues no entiende realmente el alcance de las cosas. Entonces uno como madre pues trata de proteger a ese tipo de, vamos a decir, de paciente o de individuo. Hay otra cosa con los protectores solares, doctora. Son varias preguntas que tengo. Primero, he oído mucha gente decir, después de 30 todo es lo mismo. Bueno, lo que pasa es lo que yo te decía, que el factor de protección solar, ahora mismo no es de 30, es de 50. O sea, ya hemos ido avanzando lo que son las barreras físicas. Lo que pasa es lo que yo te decía, que después de 30, hace 5 años, o de 50 actualmente, lo que hacemos es una sumatoria de efectos. Y las casas farmacéuticas lo que han hecho privilegiadamente o sabiamente es adicionar una serie de componentes que actúan como antioxidantes. O sea, no es que el filtro de 80 o de 100 es
80 o 100. No, es que estamos sumando antioxidantes o humectantes que actúan también, vamos a decir, aumentando la protección, pero no son barreras efectivamente, sino que al tener la piel humectada, hidratada y con antioxidantes, pues más difícil que tú te quemes. Y lo que se denomina el factor de protección solar es el tiempo que tiene un individuo para causar eritema sin ningún tipo de protector solar. Por ejemplo, un factor de protección solar de 50 quiere decir que son 50 minutos o de 30 minutos que tardaría la piel en quemarse, en responder a los UVA, a los UVB sobre todo, en ponerse roja, eritematosa. Ese tiempo es lo que ganamos para proteger al individuo. Entonces, eso es lo que se denomina el factor de protección solar. Ese individuo ¿Qué que... frecuencia hay que repetirse la aplicación del protector? Buena pregunta. Lo que nosotros le decimos al paciente es que debe de protegerse cada 2 horas. ¿Por qué? Porque debe de retocarse cada 2 horas, porque tú tienes 80, pero 80 es que 1 hora y 20 minutos. Y además hay que 80 o 100. Tú tienes que agregar que hay ciertos factores que eliminan realmente o que inciden. Por ejemplo, tú hablabas de la arena. Un paciente que se pone en la arena y se tira en la arena, en cierta forma está causando microabrasiones. Entonces esa película que está adosada a la piel, pues tú estás haciendo un retiro sin darte cuenta. O los filtros solares que son a prueba de agua, también tratamos de que todo, aunque ya la mayoría son waterproof, porque imagínate tú, porque la paciente se lo pone y se tira los 15 minutos en el agua. Entonces tratamos también de que todo sea a prueba de agua. Entonces hay una serie de, inclusive roce con la misma ropa, que tú te lo pongas y te ponga la ropa en que estamos. Entonces no todo el paciente se lo pone, se queda 15 o 20 minutos sentado sin nada de ropa. Y todo ese tipo de, sí, todo ese Pero tipo hay otra cosa. de Por cofactores ejemplo, contribuyen. si una persona se puso un factor protección 30 y a Ujú. los 30 minutos se retoca, eso no significa que pueda seguir tomando 30 más cada vez que se retoca, ¿o sí? No, eso quiere decir que tiene 30 minutos en los cuales no va a causar eritema, pero no necesariamente cada 30 minutos tiene que retocarlo. La amplitud es de 1 hora y media a 2 horas, porque queda un factor residual, pero el factor es no quemarte. Inclusive lo que se hace con los filtros solares o los protectores solares es que el paciente se broncee, pero que no se queme, porque el daño al ADN es el eritema, la quemadura, pero no el bronceado, porque la gente quiere ir y broncearse, tener un tipo de tono, ¿verdad? Pero no ponerse rojo y quemarse. Pero mi pregunta iba más por el asunto de que, por ejemplo, un niño que tú le dices, bueno, ya tú has tomado demasiado sol, ya tú tienes que venir a la sombra y te dicen, pero yo me volví a poner la crema. ¿Eso realmente lo va a proteger o ya hay un límite que por más crema que usted se ponga, se puede quemar si No, pasa no, demasiado tiempo al sol? no existe un límite porque tú lo que me estás, a ver si me entiendo, tú lo que me estás diciendo es que si ese paciente se lo pone cada 30 minutos, si está protegido, es una sumatoria de productos en ese sentido, ¿no? Pero no hay también una sumatoria de sol. Sí, hay una sumatoria de sol, pero tiene una pantalla solar, tiene un protector solar, que aunque coja mucho sol, si tú lo reaplicas cada determinado tiempo, pues el paciente está protegido, no importa. Y la otra situación es también no solamente utilizar el protector solar, sino por más que queramos, hay una filtración de los rayos, que aunque tú no te quemes, te bronceas, pero te bronceas también hasta un extremo. Entonces, y podemos causar una deshidratación. La piel deshidratada
como quiera que sea, una piel que sufre de daño a nivel del ADN celular. Y tratamos de que ese paciente también tenga ciertos cuidados, por ejemplo, y eso todos lo sabemos, que no se exponga sobre todo en las horas pico, porque todo el mundo siempre abogamos y todo el mundo lo conoce, que no se exponga cuando hay una incidencia en 90 grados perpendicular de los rayos solares. O sea, las horas de mayor exposición, que son las 10, las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que precisamente son a las que todo el mundo le gusta estar en una piscina o estar en una playa, pues uno trata de que se resguarde, que no se ponga hora y media, aunque lo que tú me explicas que se reaplique, no, que trate de cada cierto tiempo, cada hora, de coger 10, 15 minutos de salvedad, de resguardo al sol. Bien. María del Mar González tiene la mano levantada. ¿Qué dice María del Mar? Cuéntame tú. Bien, yo soy bastante samura con respecto a las cosas de cosmética y como que no le puse mucha atención cuando debí de haberlo hecho de joven, ¿no? Debí de haber aprendido y tener una práctica. Pero bueno, con el tiempo ya mis hijas, ellas mismas me dicen, ponte protector solar. Ya yo sí me pongo humectante diariamente y eso ya lo asumí como parte, ¿no? O sea, en la mañana hay que ponerse el protector solar. Mi pregunta va, yo estoy en la oficina, yo me puse mi crema humectante en la mañana. Esa crema humectante tiene protección solar de 30. Yo no cojo sol prácticamente porque, bueno, estoy en la biblioteca y en la biblioteca cuidamos los libros para que no le dé el sol también. Entonces, de paso, me cuido yo. La pregunta es, primero, yo no entiendo la lógica de que uno primero se pone la crema humectante, bueno, eso es cuando estoy en España, la crema humectante y luego hay que ponerse protector solar, aún la crema humectante tenga protección solar. Y bueno, yo me traje un protector solar, pero yo digo, pero es que yo no lo necesito porque yo no estoy andando en la calle, yo estoy en la biblioteca, ¿para qué me voy a poner? Además de la crema que tiene protección 30, me voy a poner un protector de 50. Eso es como una locura, ¿no? Es demasiado química para la piel mía. No es porque sea demasiado química, María del Mar, es que realmente, volvemos a lo mismo, el City Block es de 30. O sea, si tú vas a estar en una oficina o vas a estar laborando con que tenga un humectante, hay cantidad de humectantes, sobre todo la casa Avène, Neutrogena, la mayoría tienen factor de protección de 30 y se ha considerado que es suficiente. Sí, yo uso el Avène precisamente. Yo digo, bueno, si ya tengo esto, que es humectante y protección solar, ¿para qué ponerme una crema protectora solar aparte? No hace falta. Eso es no hace falta, no es necesario. Cuando uno va para la playa, ¿verdad? Bueno, si tú vas a la playa, que ya es una exposición más directa, sobre todo a la gente de piel clara, pero si tú te pones un humectante que tiene factor de protección de 30 y vas a estar en un ambiente controlado, pues no es necesario, de verdad. Y la otra situación es que el maquillaje, tú dices que tú eres samura con las cuestiones de los maquillajes, ese tipo de cosas, pero fíjate, el maquillaje es un tipo de protector. La base es un tipo de protector porque es un tipo de protector físico, es una barrera física. Y paradójico, el paciente que tiene... La base a mí me daba tiriquito, yo definitivamente... Y el polvo translúcido, el polvo es óxido de zinc. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese polvo que tú te pones o esa base de maquillaje tiene un tipo de componente que actúa como una barrera física y los pacientes que se maquillan envejecen menos que los que no se maquillan. Sí, tienen una rutina de limpieza, ¿verdad, doctora? Si tienen una rutina de limpieza, se limpian 3 veces al día. La piel debe limpiarse 3 veces al día. Eso es difícil, doctora. Eso es lo correcto, que se limpie
en la mañana, al mediodía o en la tarde y ya en la noche para acostarse y que se retire ese maquillaje completamente y se ponga fresco. Porque naturalmente la piel tiene que tener una rutina y sobre todo que nadie se acueste con maquillaje o que se acueste con algo puesto porque también se necesita oxigenación y limpieza, una rutina estricta. Por eso hablamos de disciplina, no solamente lo que estábamos hablando de disciplina en cuanto a la alimentación, sino disciplina en el cuidado y la rutina de la piel. Esa doctora de que si usted se puso un humectante con protección solar y luego considera que ya no necesita el protector solar, yo pienso, en mi humilde opinión, que eso depende de para dónde usted vaya. Porque si usted va para la playa o a hacer ejercicio que va a sudar, que tal vez se le va a quitar, normalmente ese humectante no tiene, no es waterproof, no es a prueba de agua, ¿no? Entonces quizás si usted va a hacer ejercicio o ir para la playa o la piscina, sí debería ponerse la segunda aplicación de un Eso es lo que le decía María del Mar, protector. si vas a estar en un ambiente controlado, en una oficina o en un ambiente con un colegio, que sea, sí, es lo que se llaman bloqueadores de ciudad de 30, pero si tú vas a estar ya expuesto al aire libre, no te resta ponerte una sumatoria de protector solar, pero eso es si vas a estar expuesto a otras condiciones. Doctora, yo estuve leyendo el otro día que cuando uno se va a poner varios productos, hay un orden específico en el que se deben usar. Creo que decía que si se va a poner un serum o una vitamina C, eso va primero, después va el humectante, después si se va a poner algo para las manchas, va eso, y luego el último que se pone es el protector solar. ¿Es así? Sí, fíjate, inclusive, por ejemplo, cuando nosotros prescribimos una rutina a un paciente, lo hacemos en el orden para que el paciente lleve una secuencia. Limpiar, si va a usar un tónico, un astringente, o lo que se llama la doble limpieza, que es el método coreano que se utiliza, o una leche limpiadora, si es una piel, vamos a decir, seca o una piel madura, o si es un gel o una espuma, si es un paciente con una piel mixta, o si es un Sindet o una espuma, si es un paciente con una piel grasosa. O sea, debe tener primero la limpieza, luego debe tener el tónico o el astringente y debe tener el humectante y finalmente el filtro solar y después el maquillaje. Eso es la rutina diaria durante el día. Si es la rutina para la noche, entonces el limpiador, el serum, el humectante y la crema antimanchas. En ese sentido. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo el serum, se reabsorbe inmediatamente. El humectante actúa como un sellante para que el serum inclusive quede adosado y hay como una película. Y después vienen las cremas blanqueadoras, porque las cremas blanqueadoras son toques donde tú tienes, vamos a decir, manchas o máculas limitadas. Por ejemplo, a nivel de las mejillas, dorso nasal, región frontal o mentón. En ese sentido es que deben de utilizarse. Hay una secuencia realmente para utilizar los productos de la piel. Y nosotros tratamos de que el paciente, yo se lo escribo y nosotros se lo prescribimos todo en el orden, en la secuencia en que se va a utilizar. Y cuántas veces al día, o si es de día o de noche. Fíjate, tú me hablabas de cremas blanqueadoras. Las cremas blanqueadoras no se deben de utilizar durante el día. Todas las cremas blanqueadoras deben de ser utilizadas ya para dormir. ¿Por qué? Porque es paradójico, pero muchas de ellas tienen principios activos, que es con la interacción al sol, con la interacción a la luz, lo que produce una reacción de fotosensibilización y hace un efecto contrario, un efecto rebote. El paciente puede mancharse más. La mayoría de los componentes de las cremas blanqueadoras, ácido acelaico, el mismo ácido glicólico, una concentración por encima de un 8 o un 10%, el ácido retinoico, el retinilpalmitato, la vitamina C,
todas esas cremas que tienen, vamos a decir, una vocación de blanqueador o aclaramiento deben ser utilizadas sola y exclusivamente de noche. Hay una serie de casas farmacéuticas que mercadológicas tratan de decir uso de día y de noche. Yo realmente soy muy precavida, muy temerosa en ese sentido, sobre todo a nivel de las pieles mixtas, las pieles fototipo 4 como nosotros, que es un piel mestizo que tiende a mancharse fácilmente, más las condiciones geográficas de nosotros en este clima, con esta incidencia de los rayos solares. Yo le digo, aunque te diga que lo puedes utilizar de día, no lo utilices de día. Póntelo solamente en la noche antes de acostarte. Y hay cantidad que yo realmente lo veo que se puede utilizar de día y de noche. No. Muy precavida en ese sentido. Prefiero que el paciente sola y exclusivamente lo utilice en la noche antes de acostarse. Doctora, ¿y el ácido hialurónico? Así untado en crema, ¿qué tan efectivo es? Pero mira, ya habíamos terminado. Bueno, pues fíjate, el ácido hialurónico, ¿qué pasa con él? El ácido hialurónico es un componente que sí puedo utilizarlo. Hay casas que OTC lo tienen over the counter, que lo pueden utilizar crema de día, crema de noche, en forma tópica, vamos a decir. Pero también el ácido hialurónico reticulado se utiliza para líneas en reposo. Por ejemplo, ¿qué es lo que los pacientes dicen? Material de relleno, para lo que se llama la remodelación facial o el face shape, para los surcos nasogenianos, para la artritis en la glabela. Y no sé si en ese sentido me estabas preguntando. No, yo me refería a untado tópicamente. tópico. Bueno, sí. pues sí. El ácido hialurónico nutre lo que son las líneas en reposo, sí. Y promueven lo que son vamos a decir, los surcos, la profundidad, actúan sobre las fibras elásticas como relleno. Las fibras elásticas van perdiendo turgencia, van perdiendo volumen, van perdiendo, vamos a decir, hidratación y se hacen más delgadas y se hacen totalmente tortuosas. Entonces es como te diría, como si tú tienes una taza de café y tú le echas una cucharadita de azúcar, pues naturalmente como el plus, lo que le faltaba. Y el ácido hialurónico tiene muchas bondades realmente para esas fibras de colágeno y de elastina. Y sí puede utilizarse en cremas de día y cremas de noche. Un efecto muy beneficioso. También tenemos los hectapéptidos, que hay pacientes que me preguntan, que son el efecto Botox, que también son tensores, también van muy de la mano con el ácido hialurónico. O sea que si a esas fibras elásticas, esas fibras de colágeno y de elastina, tú le aportas un nutriente que se ha ido degradando con el paso del tiempo. Se ha visto que los pacientes a partir de los 35 años, pues hay una fase degradante en la cual van perdiendo su volumen de ácido hialurónico. Cecilia, ahí comienza el proceso de envejecimiento a los 35 o 34 años. Entonces, una recomendación especialmente para las que tenemos hijas. Nuestra hija de 20 años ya debería estarse poniendo su humectante y debería estarse... Porque estamos previniendo, inclusive mientras, no solamente 24 o 25 años, mira, un paciente adolescente, debe de tener una rutina de limpieza. No es lo mismo que tomemos un paciente que haga una limpieza, vamos a decir, programada de su piel 2 veces al día, que lleve una secuencia, que lleve una disciplina, a un paciente que dé trabajo para que realmente se limpie la cara. No es lo mismo, igual que el pelo. Si el pelo tú no lo cuidas, el pelo se deteriora. Entonces, un paciente que se lave su cara, se lave su piel 2 veces al día, es un paciente que tiene mayor probabilidad de tener una piel sana, luminosa, tersa, con el paso del tiempo. O sea que no es cuestión de educación. La salud, en todo el sentido de la palabra, es educación, es prevenir. Y la piel, una piel
tersa, sana, es salud. Sí, claro. María del Mar, ¿tienes la mano levantada? ¿De nuevo o se te quedó? Sí, no, de nuevo. Otra pregunta. En una ocasión escuché que las personas que tienen el colesterol alto, se le presentan como no sé si se llaman lesiones. Una placa. Unas plaquitas en la piel, por lo general alrededor de los ojos. Sí. ¿Eso es cierto primero? ¿Y qué se hace con respecto a eso? Sí, eso Doctora, se perdón, llama... cierre su presentación para que la veamos en grande a usted. Perdón, déjame. Ok. Eso se llama santelasma. Son unas placas son amarillentas más bien. Es la deposición de colágeno a nivel de la piel. Esas placas amarillentas se pueden presentar. Mira, la piel es un órgano muy noble porque es un marcador de cantidad de enfermedades o procesos sistémicos. Y el santelasma nos dice si el paciente tiene colesterol o triglicéridos elevados. Pero también hay una condición que se llama hipercolesterolemia familiar, que es un paciente que por condiciones genéticas presenta ese tipo vamos a decir, de lesiones a nivel de los párpados, sobre todo a nivel del párpado inferior o en el canto interno del párpado superior. Y hay una hipercolesterolemia idiopática que no obedece a ningún trastorno. El paciente puede tener el colesterol normal y presentar ese tipo de deposición de colesterol a nivel de la piel. Es muy interesante. Y también, por ejemplo, hablando tú del colesterol, la diabetes es una condición que nos presenta tantos síntomas. Y digo de la diabetes porque va muy unido de la mano. El paciente diabético tiende a presentar a nivel de los pliegues mayores, a nivel de la región posterior del cuello, a nivel del surco submamario, en las áreas flexoras, una hipercromía, o sea, la piel es más oscura que lo normal y la piel también se pone como empastada, como gruesa. Es una piel paquidérmica, que también es una condición que por eso digo que te va de la mano con el colesterol, con el paciente obeso, el paciente que tiene sobrepeso. El paciente que tiene sobrepeso es un paciente. A mí me da una pena porque veo jovencitas a veces que van porque quieren que la piel de sus axilas o la piel del cuello se les aclare, pero el problema básico es que tienen un sobrepeso. Entonces, tan pronto el paciente llega a su peso normal, esas condiciones van involucionando, van desapareciendo. Vaya, hay una serie de, vamos a decir, de tratamientos que le podemos dar que disminuyen esta condición. Por ejemplo, utilizamos lo que son los queratolíticos, que es el ácido láctico al día al 12%, también las lociones o la crema que tengan urea del 3 al 10%. Y al ser queratolítico, pues naturalmente disminuyen esa textura engrosada de la piel y actúan como blanqueadores al mismo tiempo, pero el factor predominante es que el paciente pierda peso. Doctora, también he oído que hay gente que presenta también por el área del cuello y a veces aquí abajo de los ojos como unas verruguitas pequeñitas que también están relacionadas a la diabetes. No exactamente la diabetes, eso se llama dermatosis papulosa nigrans y son como pequeños fibromitas. Son negritas y son como negritas. Bueno, las hay del color normal de la piel, que son las papulosas nigrans, o acrocordones, que están relacionados, vinculados a factores hereditarios. O sea, son pacientes que lo heredan por grupos familiares y también por ciertas condiciones como son el embarazo, la gestación o factores endocrinológicos. Las pacientes embarazadas son muy propensas cuando están en esa fase a presentar, y si tú
lo sumas a que tienen un factor de la mamá o una tía, lo que sea, le sale en cantidad. También a partir de los 45 años en un grupo de edad tienden a presentar este tipo de sintomatología. La otra que tú me estabas diciendo, que son un poquito oscuritas, son acrocordones o queratosis seborreica, que también tienen un factor genético. Son una serie de plaquitas oscuras que presentan los pacientes a nivel de los pliegues mayores o a nivel de la espalda. Tú ves esos pacientes con una cantidad de placas oscuritas que tienen un componente genético. Ese tipo de paciente es importante un seguimiento con ellos. Aunque son lesiones benignas, hay algo que nosotros denominamos el síndrome del patito feo. Eso quiere decir que si una placa de esa oscura nos llama la atención o tiene características muy particulares, muy diferentes al resto, es importante nosotros eliminarla y biopsiarla. ¿Por qué? Por dos componentes, dos factores que son los carcinomas vasocelulares pigmentados, que son idénticos clínicamente a la queratosis seborreica, y el melanoma maligno de presentación inicial. El carcinoma vasocelular es muy frecuente, en un 85% es el tipo de carcinoma de mayor presentación de los carcinomas a nivel de la piel. El resto son los carcinomas epidermoides que se presentan en un orden de un 10 a un 12% y el melanoma maligno afortunadamente un 3 a un 5%. Pero déjame decirte, cuando yo comencé mi práctica, sobre todo a nivel de cirugía en el departamento de cirugía dermatológica del Instituto Dermatológico, pues veíamos que quizás en 5 días laborables veíamos, qué sé yo, qué te diría, 5 o 6 pacientes o 7. Ahora, desafortunadamente, eso ha ido en incremento. Es un incremento desbordante. Yo te diría que cada día nosotros podemos operar a nivel del departamento de cirugía 8 y 10 pacientes de carcinoma de piel de nueva aparición. Pero eso no es solamente aquí en la geografía nacional, sino es algo que se ha presentado a nivel mundial. ¿Por qué se presenta a nivel mundial? Bueno, porque hay varios factores. La contaminación ambiental, señores, la gente se cree que eso es un juego. La contaminación ambiental es un factor índice en lo que son la presentación de los carcinomas. Esa depresión, ese deterioro de la capa de ozono y la liberación de los radicales libres, sobre todo por los gases, los contaminantes, la liberación de todo ese tipo de contaminantes en las grandes industrias, son factores que predisponen a la, vamos a decir, a la alteración o a las mutaciones genéticas, a las alteraciones del ADN celular, y cada día tenemos mayor presentación de carcinomas a nivel de la población mundial. Nosotros en el instituto el año pasado, en nuestras estadísticas, tuvimos una casuística de 468 pacientes nuevos de carcinomas. Y hay un carcinoma, la mayoría, vuelvo y te digo, 387 creo que, si mal no recuerdo la memoria, eran carcinomas vasocelulares. ¿Qué nos preocupa? Pacientes jóvenes. Al principio eran pacientes envejecientes que por la edad tenían una acumulación de horas de exposición solar. Las horas pico son 30,000 horas de exposición solar acumulativa. Ahora no. Esos pacientes que nos presentaban a partir de los 60, 65 años no son la mayoría de los pacientes que se están presentando actualmente. Actualmente tenemos pacientes de 35, 36 años, 40 con presentación de carcinomas. Y la otra situación son los melanomas malignos. Mira, al día de hoy tenemos 18 pacientes diagnosticados en el área de melanoma maligno. El melanoma maligno es un tipo de carcinoma que no juega con la vida. Es un tipo de carcinoma que atienta con la vida en un paciente que no es diagnosticado en las fases precoces. El melanoma puede dar metástasis fácilmente a pulmón, a cerebro y a tejido óseo. Y pacientes jóvenes.
se ha visto que los pacientes, volvemos a lo que tú decías como madre, que cuidaba a tus hijos y le ponía su protector solar. Los pacientes que en los 8 o 10 años de edad sufrieron una insolación son los pacientes que al llegar a los 35 o los 40 años son los que tienen mayor prevalencia a presentar los melanomas malignos en esa edad. Sí. O sea que nosotros tuvimos una jornada que ya está el segundo año consecutivo que hemos tenido, se llama Jornada de Prevención de Carcinoma de Piel, en la cual acudíamos a diversas empresas, a diversos colegios, vamos a decir, a centros comerciales, a medios de comunicación en las cuales con las unidades móviles y también a ciertas comunidades, a ciertas poblaciones, tenemos 2 unidades móviles que hacíamos jornadas de prevención de cáncer de piel, en la cual se hacía una convocatoria, por ejemplo, en La Romana, en Higüey, en Barahona, San Pedro de Macorís, y aquí lo hicimos en el multicentro, en Megacentro, en la farmacia Caro, para decirte unos ciertos tipos, ciertos centros escolares en los cuales se convocaba un día X para que fueran a hacer una consulta con el personal médico que estaba en estas unidades móviles, y ahí detectamos casi 300 carcinomas. ¿Usted pudiera decirle cuáles son las lesiones sospechosas? Cuando sí, naturalmente, ¿qué lesión debe llamarnos la atención? Cualquier tipo de lesión de nueva aparición, de novo, que sea, por ejemplo, una papulita, parecía una papulita como de acné, una picadura de insecto que no termina de curar. Es una presentación inicial de un carcinoma, sobre todo los carcinomas vasocelulares. Déjame decirte, el carcinoma vasocelular puede ser una plaquita media roja que no termina de curar, o una bolita parecida a un acné, una picadura de insecto que no termina de curar, sobre todo en las áreas centrofacial, en la zona T, que no cura, puede ser una presentación de un carcinoma vasocelular. El carcinoma vasocelular no mata, no hace metástasis, muy difícil, excepcionalmente uno que es el eclerodemiforme, pero en su mayor presentación, un 95%, no hay metástasis. Pero ese tipo de carcinoma puede pasarse ahí, qué sé yo, 10, 8 años, pero de un momento a otro hace un crecimiento abrupto y ulcera, perfora, daña el área en el cual está localizado. Por ejemplo, a nivel de los párpados, imagínate tú una ulceración, o a nivel de la nariz o a nivel del labio, que tengas una úlcera, ya el tratamiento no va a ser el mismo que tú hagas un diagnóstico en una fase inicial, en una fase precoz. Inclusive podemos tratarlo con cremas, podemos tratarlo con exfoliantes, con medicamentos como el imiquimod o el 5-fluoracilo en crema, o con criocirugía, que es nitrógeno líquido en spray, y con eso tenemos una curación de un 95, un 98%. Si el paciente lo deja evolucionar sin ningún tipo de tratamiento, pues ya es un tratamiento quirúrgico y depende, vamos a decirle, el tipo de presentación que tenga, la modalidad quirúrgica varía. El carcinoma epidermoide es el tipo de presentación de un carcinoma de células escamosas. Ese sí puede dar metástasis, sobre todo a los ganglios locorregionales, a nivel de ganglios cervicales, si es presentado aquí, sobre todo a nivel de la cara. Ese tipo de carcinoma inclusive puede hacer, vamos a decir, una diseminación por lo que llaman las líneas de fusión embrionaria. Por ejemplo, si es a nivel de los labios o a nivel de los párpados, puede hacer una diseminación a cerebro, a fosas nasales, a faringe, a orofaringe, y ya es una complicación. El carcinoma epidermoide se puede presentar como una plaquita, fíjate, con una telangiectasia, como con unas varicitas, o una escamosa, o una plaquita que se escama, se desprende una escama y no cura, o una expresión sanguinolenta que sangra fácilmente. Es la mayor modalidad de presentación del carcinoma epidermoide o de células escamosas. Se denomina queratosis actínica
por queratosis porque es una escama, y actínica porque su mayor factor vamos a decir, de origen fue actínica o el sol, la exposición solar. Algún tipo también la presentación del melanoma maligno, una mancha oscura, una placa oscura, un lunar que tenga asimetría, que tenga dos colores, que cambie su textura, que se haga de una placa totalmente lisa a cambiar a una verrucosidad, que sangre, que se ulcera, que tiene un crecimiento tanto, vamos a decir, vertical, que se haga nodular, o un crecimiento periférico, me está diciendo que ese nevo, ese lunar, ese nevo displásico está en una vía de transformación, si no ya es una transformación, un melanoma maligno. ¿Qué tan cierto es, doctora, que una verruga, una verruguita, como que a uno le pique, si uno sin querer se rasca, se puede malignizar? ¿Eso es cierto? Bueno, verruga es un término muy genérico. Vuelvo, te presento, te digo, por ejemplo, los pacientes dicen que tiene esa verruguita hace 1 año, 2 años y que le pica, le molesta. Mira, cualquier tipo de sintomatología diferente en el piel, cualquier tipo de lesión de nueva aparición, debe de tener una evaluación, una consulta dermatológica. Hay una presentación que nosotros llamamos cuerno cutáneo, que parece una verruguita, parece como un filamento, así mismo, con una base eritematosa. Es una presentación inicial de un carcinoma epidermoide. ¿Esa es lo que aquí le llaman un ojo de pescado? No, el ojo de pescado es un virus, es un papovavirus, es una queratosis, es una presentación en la cual tiene un crecimiento, vamos a decir, cuneiforme, como si fuera una pirámide invertida. Lo que vemos como ojo de pescado o verruga vulgar, vemos la parte externa, la base, pero ese crecimiento es hacia adentro. Inclusive cuando se presenta a nivel de la planta de los pies, el paciente te dice que le molesta caminar, le molesta correr, porque el virus tiende a ser terebrante, tiende a crecer hacia adentro de la piel. Y tú ves inclusive como unos puntitos negros, esas son las partículas virales, es un virus grande, es un papovavirus, y las partículas virales tú las puedes visualizar como puntitos negros junto con las partículas como la piel engrosada. Y hay muchas modalidades quirúrgicas para las verrugas vulgares. Puede ser, bueno, la criocirugía es una modalidad que no causa grande, vamos a decir, no agrava, no es un agravio al paciente. Molesta porque es congelar en frío a menos 160 grados. Imagínate tú te pones un bloquecito de hielo por 1 o 2 minutos y llega un momento que tú tienes una pérdida de sensibilidad, te molesta. Al principio, después hasta es un anestésico. Pero lo que se hace es que, por ejemplo, la criocirugía, esos cristales de congelación producen una necrosis de las partículas virales. Es una de las modalidades, vamos a decir, más simples. Lo otro es el uso de queratolítico, dependiendo. Utilizamos formalina al 20%, utilizamos pomada de urea al 30 o 40%, con lo que producen una, vamos a decir, una exfoliación de las partículas virales cuando son superficiales. Pero ya cuando tenemos una verruga viral ya terebrante, pues lo correcto es hacer o un curetaje en la cual ponemos una lidocaína, infiltramos con un anestésico local, o también se puede utilizar el láser de CO2. Yo particularmente prefiero el curetaje porque es algo como simple, correcto, adecuado, o el nitrógeno líquido. Mire, antes de terminar, había una pregunta que una persona puso en el chat que decía si la depilación con láser podía ser dañina para la piel. No, absolutamente no. El láser va dirigido, el láser de dioro, que es el más efectivo, va dirigido a los melanocitos o a las células embrionarias del bulbo piloso. Tenemos en el bulbo piloso tres
tres, vamos a decir, segmentos, que es o sea, o el folículo piloso, para que me entiendan, que es las células embrionarias que están a nivel del bulbo, del istmo y de la raíz. Entonces, esas células embrionarias contienen el melanocito y lo que hace es el láser. El láser lo que interactúa es con la melanina que está el melanocito en las células germinales del bulbo o en algunos segmentos del istmo. Y esa evaporación, ese daño a nivel del melanocito es lo que hace que el bulbo o el pelo se pierda. Entonces no hay una interacción absolutamente con ningún tipo de partícula fuera de la melanina que contiene el bulbo, el folículo piloso. Yo lo hice y para mí fue extremadamente efectiva. Claro que sí. Claro porque que sí. según me dijeron, yo tenía la condición ideal, que era piel muy clara con vello Sí. oscuro. Sí. Sin embargo, a mi hija, que es muy blanca y tiene el vello rubio, le dijeron que ni gastara su dinero, que no valía la pena, porque ella no tenía Bueno, no, lo que pasa suficiente es que, melanina no, en lo el que pasa vello es, para reaccionar. atención con eso. Esos son los láseres. Hay lo que llaman los láseres o los sistemas de luz pulsada o los IPL. Los Fue sistemas láser. Ajá. Lo mío no, fue láser. el láser sí interactúa directamente con un target que es la melanina en este caso, cuando hacemos depilación o, por ejemplo, en el caso de rejuvenecimiento facial o lo que tú quieras, es el láser de CO2 fraccionado que actúa sobre el agua de las células o los láseres vasculares, los ND-YAG o los láseres conmutados, los Q-switch, que actúan sobre la hemoglobina. O sea, los láseres actúan sobre un componente target. Ahora, los sistemas de luz pulsada tienen, vamos a decir, una amplitud de tratamiento, tienen unos resultados más amplios. Los sistemas de luz pulsada los podemos utilizar tanto en las pieles mestizas, porque no confunde, el láser no se confunde con la melanina del bulbo del folículo piloso y la melanina que está en la piel del paciente mestizo, fototipo 4. Por eso te decían que piel muy clara con pelo muy oscuro, porque el láser no se confunde. El láser va directamente al folículo piloso, porque tu piel blanca, tu piel clara, no lo confunde. Ahora, un paciente de piel mestiza confunde la emisión de la energía, pero un IPL tiene una amplitud más dirigida a ese tipo de paciente que tú me estás diciendo. El paciente de piel clara con pelo claro o el paciente mestizo puede darse un sistema de luz pulsada y le actúa efectivamente. No solamente para la depilación, los IPL se pueden modular para rejuvenecimiento facial como para depilación. Yo digo que es uno de los gastos de mejor inversión que yo he hecho en mi vida. Precisamente, sí. Porque inclusive hay pacientes que son muy velludos, que el hecho de estarse rasurando les causa una foliculitis por fricción. Sí. Y esa foliculitis por fricción, en cierta forma, molesta, el paciente se rasca y el rascado daña la piel, produce manchas. Sí. O sea que es una inversión que vale la pena. Sí. Claro que sí. Doctora, había una pregunta más en el chat sobre los trajes de baño manga larga. ¿Qué tanto protegen? Bueno, fíjate, podemos tener vamos a decir, dos escenarios. Los trajes de baño manga larga o los trajes de baño con factor de protección. Hay ropa deportiva que tienen en su composición química, tienen bloqueadores solares, tienen protectores solares. Inclusive vienen con una nomenclatura que te dice cuál es el factor de protección de ese tipo de vestimenta. Ahora bien,
fuera del tipo de vestimenta deportiva de los surfistas, de los pescadores, de los buceadores, como tú decías, el hecho de tú tener un tipo de vestimenta que te cubre, te ayuda. No es lo mismo, pero sí le decimos al paciente que se ponga una vestimenta adecuada. O sea, el paciente se puede hasta bañar con un traje de baño manga larga, se puede poner un sombrero, se puede poner las gafas de sol, se puede tirar una camiseta por encima, inclusive todo ese tipo de vestimenta, todo ese tipo de cuidado actúa también. Pero si usted se va Tiene a un poner beneficio. un traje de baño manga larga, como quiera debe usted ponerse bloqueador antes de ponerse el traje de baño, por ejemplo, en los brazos, en los sitios, en los hombros. ¿Sería necesario las dos cosas? Sí, no solamente a nivel de la cara, sino a nivel del cuerpo, porque fíjate, esos trajes de baño manga larga que tú me estás mencionando, dependiendo el mallado, dependiendo el tejido, porque cuando tú te lo pones, hay algún tipo de tejido que distiende y abren la fibra. Ya ahí hay una permeabilidad a la radiación. Y también otra situación es cuando el paciente se moja. El paciente es vulnerable a las quemaduras solares. Por algo muy sencillo. Las partículas de agua actúan como lupa. O sea, es como si fuera un cristal y aumentan, potencializan el daño solar. Entonces nosotros le decimos a los pacientes, tan pronto salgas del agua, retírate el agua de mar, porque también los cristales de sal actúan como lupa. Entonces el paciente que sale y se queda con el agua de sal está vulnerable. Tiene que retirarse el agua de sal, tiene que retirarse esa agua y secarse. Y ponerse, retocar su protector solar y ponerse un humectante si quiere y lo desea. Y la otra situación es que cuando tú estás en el agua, la superficie del agua actúa como un refractor. Hay una reflexión de los rayos del sol. O sea, inciden los rayos del sol en la superficie del agua y se reflejan en tu piel. Te Lo reflejan mismo que las arenas blancas que son tan y las valoradas. arenas blancas, la Reflejan. arena, los rayos del sol inciden en la arena, se refractan los rayos y se encuentran contigo, con el paciente. Doctora, mire, yo creo que de verdad hemos agotado muchos temas. No, a la orden Pero siempre yo no para la mí. voy a dejar ir a usted sin hacerle una pregunta. ¿Cómo va a ser? Cuéntame. Mire, yo por lo menos a mí me salen muchísimos anuncios en las redes sociales de yoga facial o masaje facial y también utilizando como una piedra que se llama guachá o guachá. Es una piedra como de jade y es muy oriental eso. Yo creo que eso es Sí, coreano, es japonés. es Se coreano. hacen hacia arriba y se hacen unos masajes así que dicen ellos que estimula la producción de colágeno. ¿Qué tan cierto y efectivo sería eso? Bueno, fíjate, los coreanos realmente son unos grandes pioneros. Yo te hablaba a ti de la doble limpieza o el método coreano cuando iniciamos el conversatorio, esta comunicación. Sí es cierto. Se ha demostrado que sí, que esa piedra, sobre todo la de jade y las que tienen ágata o las que tienen cuarzo, actúan. Porque mira, no solamente por la relajación, la piel te responde. No hay nada más beneficioso que un masaje facial. Y por eso viene el yoga facial. ¿Por qué? Porque la piel, tan pronto tú le das un masaje, esa musculatura, la musculatura de la cara, se llaman los músculos miméticos porque están adosados íntimamente a lo que se llama el sistema musculoaponeurótico o el SMAS, tan íntimamente adosado a la piel. Entonces, ese sistema musculoaponeurótico o el SMAS, que tú le haces una hidratación
que tú le haces una relajación, responde positivamente. Naturalmente que sí. Y te decía que la piedra que estábamos hablando, ese masaje con la piedra, es beneficioso por algo muy sencillo. Los orientales, señores, hay que quitarse el sombrero, porque realmente son unos grandes conocedores de lo que es la energía vital. El cuerpo humano se mueve por electricidad. El corazón es eléctrico, el cerebro es eléctrico, los músculos, hay una transmisión eléctrica de potasio y de sodio. Hay lo que se llama la bomba de sodio. Entonces, todo es electricidad. El hecho de hacer una energía, una radiación de energía, una disipación de energía, es positiva y beneficiosa. Algo muy sencillo, cuando tú te das un masaje, tú sales diferente. Cuando tú te das ese estímulo con esas piedras, las piedras, eso es otro tema, el uso de las piedras. Eso es otro tema sumamente brillante e importante. Todo eso actúa como un beneficio, no solamente para la piel, sino para el sistema, la homeostasis del ser humano. Yo creo que sí. Bien, gracias, doctora. Una cosa más que me escribieron fue que debemos recordar que la protección solar debe ir también en las orejas. Y Sí. si es una persona calva, también debe protegerse Sí, la calvicie, sí. ¿no? Inclusive hay, mira, las orejas, la oreja y la nariz es el mayor, son las áreas de mayor presentación de los carcinomas. ¿Por qué? Porque tienen una proyección, es como te incide aquí y te incide aquí. Y son las áreas donde tenemos mayor presentación de daño solar o de carcinoma o de lesiones precursoras de carcinomas. Eso es muy, muy, muy cierto. Y las pacientes o los pacientes que tienen calvicie, que tienen alopecia androgenética, vamos a decir que la creación no se equivoca. El pelo es un protector. Es un protector de la radiación lumínica, es un protector del frío, interviene igual que la piel. La piel y sus anexos, te decía al principio, son protectores. Las uñas te protegen de la fricción, te protegen de los traumas, te protegen del caminar, te protegen del calzado. Y el pelo también. Esos anexos de la piel, que son el pelo y las uñas, actúan como protectores. Y el pelo es el protector del cuero cabelludo. La mayor presentación de queratosis actínica lo tenemos en los hombres que son calvos. Y hay una gran cantidad de protectores solar en nivel de spray o en nivel de lociones o de geles para ese tipo de pacientes. Y además, el paciente con calvicie debe usar cuando va a la playa o va al campo, lo que sea, un gorro. Debe utilizar un sombrero o debe utilizar algún tipo de protector. Respecto a los sombreros, deben de tener más de 8 o 10 centímetros de ala, porque se ha visto, está muy de moda los sombreros de ala corta, no te sirven para nada. Tiene que tener un ala que tenga de 8 a 10 centímetros de periferia para que realmente proteja todo lo que es el tercio superior o las 3/4 partes de la cara. Esos sombreros de ala corta no protegen para nada. Y la otra situación es que hay pacientes que se ponen la cachucha, pero la ponen con la visera, con la parte para atrás. Bueno, eso es moda, pero realmente te está protegiendo el cuero cabelludo, pero no te está protegiendo la cara. Doctora, aquí le están escribiendo que es urgente, imperativo que usted regrese al Centro Cultural porque la charla ha sido muy interesante. No, yo de verdad, a la orden, de verdad, de todo corazón. Además, mis hijos y yo y toda mi familia pertenecemos a la gran familia Babeque. O sea Sí, que señora, yo así es. a la orden y en el mismo instituto estamos con las puertas abiertas para cualquier tipo de
de duda, de conversatorio, de intercambio, de comunicación, siempre para ustedes. Muchas gracias, doctora. Antes de terminar, yo quisiera que me permitan compartirle las actividades que tenemos para la semana próxima. Mi computadora está algo lenta, así que disculpen el tiempo que toma en reaccionar. Si no, saben que yo creo que se la voy a decir. Muchísimas gracias, Luisa. La Samura aprendió muchísimo contigo hoy. A tu orden siempre, María del Mar, y para todos ustedes también. Una cátedra sin desperdicio. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes por estar presentes, de verdad que sí, a la orden siempre. Bueno, miren, buenas noches, muchas gracias. No voy a poder proyectarles las actividades, pero sí quiero adelantarles que para la semana que viene tenemos Cineforum con anime. Para el martes Cineforum con un anime japonés que se llama Mi vecino Totoro. Una película que se considera entre las mejores películas familiares de todos los tiempos. Muy bonita para ver en familia. El miércoles vamos a tener a la Sociedad Teosófica Dominicana y ellos van a estar hablando sobre un tema muy interesante que se llama A la conquista de la salud emocional. Y yo creo que ese es un tema que realmente le cabe a cualquiera. Y el jueves vamos a tener a un joven músico, educador musical, que nos va a hablar sobre el piano y su evolución y cómo el piano que tocaba Beethoven no suena como el piano que se toca ahora, o el piano que tocaba Mozart, o el que tocaba Bach. Entonces, pues creo que también puede ser muy interesante, especialmente porque tenemos un público que ama mucho la música y puede encontrar algo de su interés en esta charla del jueves. Así que síganos, por favor, la gente que son nueva en este grupo, síganos en Instagram y como Centro Cultural Babeque. Y esta charla va a quedar arriba mañana en YouTube, la podrán ver. Así que yo les exhorto a que si saben de alguien que se puede beneficiar de esta charla, les recomienden que la vea en YouTube. Tenemos un canal que se llama Centro Cultural Babeque. Doctora, no tengo palabras para agradecerle. La charla ha sido interesantísima y pudiéramos estar hablando aquí hasta mañana. Así que muchas gracias y a todos ustedes los que nos acompañaron y por sus preguntas y observaciones tan interesantes. Que pasen muy bonito resto de la noche. Buenas noches. Bye, bye, buenas noches. Gracias. Bye.